Este es un ejemplo de la distribución binomial. Leámoslo. La probabilidad que un circuito sea defectuoso es 0,05. Suponga que de un proceso de manufactura cada día se seleccionan 15 circuitos con el propósito de verificar si son defectuosos. Entonces, determinar la probabilidad de que exactamente un circuito sea defectuoso. ¿Cómo tú identificas si lo que está enfrente tuyo es una distribución binomial? Porque existe un experimento de Bernoulli que se repite en forma independiente n veces. ¿Cuál es el experimento de Bernoulli? El hecho de que examinas el circuito para ver si está defectuoso o no defectuoso. Como hay solamente dos resultados posibles, es un experimento de Bernoulli, éxito o fracaso. Entonces, repites el experimento en forma independiente ¿cuántas veces? 15 veces. Y quieres saber la probabilidad de que un circuito sea defectuoso. Es decir, si tú defines, y siempre tienes que hacerlo así, si tú defines la variable, ¿qué cosa es la variable? Cantidad de éxitos. En este caso, cantidad de artículos defectuosos. ¿De un total de cuánto? Un total de 15. Entonces, ¿cuál es el supuesto que tenemos que hacer? ¿Cuál es el supuesto que tenemos que hacer? Para decir que esta variable es binomial, bueno, que suponiendo entonces que existe independencia, supongamos que existe independencia, ¿qué significa eso? Que la examinación de un circuito no afecta a las otras, entonces esta variable x, vamos a decir que tiene una distribución binomial. ¿Cuál es el n? Es la cantidad de circuitos, con n igual a 15. ¿Y cuál es la probabilidad de que un circuito sea defectuoso? Porque ese es el éxito ahora, que sea defectuoso. Esto es 0.05. Muy bien, entonces te reitero, que cuando tú dices que algo es binomial, tienes que especificar cuáles son los parámetros. Y esos parámetros están especificados en el contexto del problema. La pregunta dice determinar la probabilidad de que exactamente un circuito sea defectuoso. Pero esto es la cantidad de circuitos defectuosos. Por lo tanto, lo que te están preguntando acá esencialmente es la probabilidad de que x sea exactamente igual a 1. ¿Cómo resolvemos ese problema? Bueno, lo que tenemos que hacer es reemplazar en la función de cuantía. ¿Por qué? Porque la función de cuantía, eso es lo que calcula. Es la probabilidad, es decir, esto es la función de cuantía evaluada en x igual a 1. ¿Qué cosa es eso? N sobre x, pero eso vale, n vale 15, x vale 1, por p, es decir, 0,05 elevado a x, que es 1, por 1 menos p, que es 0,95, elevado a n menos x, n menos 1, o sea, 15 menos 1, eso es 14. Y aquí estos exponentes siempre tienen que sumar 15. Bueno, y al reemplazar acá, bueno, tú te das cuenta que 15 sobre 1 es 15. Así que eso lo hacemos con una calculadora. Y obtenemos entonces que eso es 0.3657. ¿Okay? Es decir, la probabilidad que un circuito sea defectuoso es de 30.36, o tenemos un 36% un porcentaje de 36% de que el circuito sea defectuoso. Muy bien, entonces en la parte B, lo que nos piden es, un lote de 15 circuitos se rechaza ahora si existen 2 o más artículos defectuosos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de rechazar el lote? Entonces el n sigue siendo 15. Por tanto, la variable es la misma. Entonces, yo digo la probabilidad de rechazar un lote, ¿ya? La probabilidad de rechazar el lote es la probabilidad, bueno, lo que tiene que pasar es ¿qué cosa? Tienen que haber 2 o más artículos defectuosos. Pero como x es la cantidad de artículos defectuosos, lo que tiene que pasar es que x sea mayor o igual que 2. Ahora, nota lo siguiente. ¿Cuántos términos tiene esta probabilidad? Bueno, tengo que sumar la probabilidad de que x igual 2, más la probabilidad de que igual 3, 4, 5, hasta 15. Pero nosotros sabemos que la probabilidad de A es 1 menos la probabilidad de A complemento. Entonces esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que x sea estrictamente menor que 2. Este es el complemento de eso, claro. Entonces eso nos evita, ¿por qué? Porque si tú te das cuenta, el 2 no está considerado. ¿Cuál es el siguiente número que viene después del 2? El 1. O sea, 0, 1, 2. Por lo tanto, esto es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 1.
Y aquí hay solamente dos términos, el 0 o el 1. En cambio acá hay 13 términos. ¿Te das cuenta? Entonces es mucho más fácil calcular esa probabilidad que esa probabilidad. ¿Cómo lo haces ahora? Bueno, esto va a ser 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0 menos la probabilidad de que x sea igual a 1. Tenemos que notar que la probabilidad de que x sea igual a 1 es esta, ya la tenemos. Y la probabilidad de que x igual a 0 tenemos que reemplazar aquí, pero con x igual a 0. Entonces esto va a ser 1 menos la probabilidad de que x igual a 0, o sea, 15 sobre 0 por p a la 0 por 1 menos p a la 15 menos esta probabilidad, ¿qué es eso? 0.3657. 15 sobre 0 es 1 y eso es 1, o sea aquí me queda 1 menos p, o sea 0.95 a la 15. Hago entonces la calculadora con esto y esto resulta ser 0.17. 0.1709. Es decir, tengo 17% de chances de rechazar un lote. Y ese entonces es el primer ejemplo de la distribución binomial. Este es un segundo ejemplo en que interviene la distribución binomial, un tanto distinto. Lo vamos a leer. Dice, supongo que los computadores que funcionan más de un año tienen probabilidad 0.001 de ser infectados con un virus. Experimento de Bernoulli. ¿Infectado o no infectado? Probabilidad de éxito 0.001. Determine cuántos computadores deben ser analizados, de manera que la probabilidad de que no más de un computador se haya infectado con virus sea por lo menos de 0.95. Entonces, en este problema lo más importante es definir la variable y calcular la probabilidad para esa variable de manera correcta, de acuerdo al enunciado que tenemos. Si nosotros consideramos la variable esta, sea x, ¿qué cosa? Siempre el x es cantidad de éxitos. Entonces, cantidad de computadores infectados con virus. ¿Ok? Entonces, como tú asumes independencia, ¿cierto? Independencia. ¿En qué sentido? En que si un computador está infectado con virus, no afecta a los otros. Lo que nosotros podemos asumir entonces es que x es una variable binomial con n desconocido ahora, porque no sabes cuántos computadores hay, y de hecho eso es lo que te preguntan, y probabilidad de éxito 0,01, o la probabilidad de que sea infectado. Eso es lo que nosotros asumimos. Y ahora lo que tenemos que traducir es esta parte del problema en una probabilidad de manera conveniente para poder calcular n, que es la incógnita. Entonces, ¿cómo entendemos cuántos computadores deben ser analizados de manera que la probabilidad de que no más de un computador, la cantidad de computadores analizados sea no más que uno, esa probabilidad sea por lo menos, esta es la parte, sea por lo menos 0,95. O sea, lo que tenemos nosotros aquí es una desigualdad en que la única incógnita es la cantidad total de computadores. ¿Existirá un n que satisfaga esta desigualdad? Bueno, vamos a traducir, porque esto significa, esto es equivalente a que la probabilidad de x igual 0 más la probabilidad de que x igual a 1 sea mayor o igual a 0.95. ¿Cuánto es la probabilidad de que x igual a 0? Recuérdate, esto es n sobre 0 por la probabilidad p elevado a 0 por 1 menos p elevado a n. Más, ¿cuál es la probabilidad de que igual a 1? Bueno, reemplazamos en la densidad, n sobre 1 por p elevado a 1 por 1 menos p elevado a n menos 1, y eso mayor o igual que 0,95. Pero n sobre 0 es 1, p a la 0 es 1, y 1 menos p, en este caso es 0,9999 elevado a n, más n sobre 1 es n por p a la 1, que es 0,01 por 0,999 elevado a n menos 1, y eso mayor que 0,95. Entonces, si tú te das cuenta, esta es una inecuación no lineal en n. Aquí no hay una forma de poder calcular. Si tú aplicas logaritmo natural, va a bajar ese exponente, pero vas a tener un n de todas maneras ahí.
¿Te das cuenta? Logaritmo de n ahí. No puedes entonces resolver esto. ¿Cómo se resuelve esto en realidad? Tienes que hacer el curso de análisis numérico y resolver usando métodos numéricos esto. Pero lo que sí nosotros podríamos plantear es que podríamos ir probando. Imagínate, probemos n igual a 1. Ah, eso falla. Probemos n igual 2. También eso falla. Ah, pero podríamos hacer una rutina recursiva que calcule esta cantidad y la compare con eso. Eso sería un ciclo for, muy fácil. Entonces, si tú haces ese ciclo for, te vas a dar cuenta que n igual a 356 satisface por primera vez esa desigualdad. Y desde ahí en adelante también. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es la primera vez, el primer n que satisface esa desigualdad. Por supuesto que si esto hubiera sido un examen, claro, no es muy intuitivo obtener esto, pero sí para una tarea en que uno pueda tener un tiempo suficiente para calcular este número. Entonces te reitero que en la distribución binomial usualmente este parámetro es conocido. Si este parámetro no es conocido y tú tienes una cota para la probabilidad, no es tan simple obtener la solución de la ecuación que queda. Porque aquí en este caso tú tienes la probabilidad de que sea menor o igual que 1. Pero imagínate si fuera menor o igual que 2 o 3, se aumenta la cantidad de términos y la parte no lineal sigue siendo bastante no lineal. Entonces, esta es la manera de abordar un problema distinto, pero en general el n va a ser conocido en la distribución binomial.